Hola, ¿qué tal creativos y creativas? Bienvenidos una vez más al canal y en esta ocasión tenemos un video de 10 trucos de CorelDRAW, así que si te interesa, quédate hasta el final. Muy bien chicos, muy bien chicas, ya estando en el programa, el primer truco nos viene gracias al señor Arnold Elías León, que nos comparte un truco en el que podemos copiar las características de un objeto a otro de una manera muy fácil. Vamos a crear un objeto, vamos a decirle por aquí y le decimos un cuadro, puede ser, le damos un color y vamos a exagerar un poco este objeto, dándole una línea de contorno bastante exagerada, como por ejemplo esta, e incluso le podemos decir un degrade, puede ser. Vamos a darle el color por acá y un color de línea, puede ser un azul. Bien, correcto, ya tenemos el objeto ahí y ahora digamos que creamos un objeto nuevo, es decir, un círculo puede ser, y queremos transferir todas las características de este objeto a este objeto. Esto nos va a servir para ahorrar bastante tiempo cuando creemos objetos y queramos no tengamos que darle nuevamente todas las opciones a la vez, sino que creemos las características. Bien, simplemente seleccionamos el objeto con clic derecho y arrastramos este objeto hasta el nuevo objeto que creamos y automáticamente nos aparecerá esta pequeña pantalla en donde vamos a seleccionar entre varias opciones, y la que nos la que nos trae aquí en este momento es la que dice copiar todas las propiedades. Si le decimos clic acá, automáticamente ese objeto va a adquirir todas las propiedades de nuestro objeto anterior. Incluso funciona para textos. Vamos a crear un texto por aquí. A ver, seleccionamos la tecla A, correcto, y ampliamos un poco y también lo podemos utilizar para texto. Simplemente le decimos clic derecho por aquí, arrastramos, soltamos justamente encima del texto y nos aparece este pequeño cuadro en donde seleccionamos copiar todas las propiedades. De esta manera nuestro texto va a adquirir todas las características de nuestro objeto. Muy bien, nuestro siguiente truco será cambiar el color de la interfase de CorelDRAW. Muchas personas me han preguntado cómo cambio el color de Corel de negro a blanco de manera fácil. Entonces eso lo vamos a encontrar en la pestaña de herramientas. Le decimos opciones, personalización, y aquí vamos a donde dice color, le decimos tema y seleccionamos, puede ser ligero o medio. Cualquiera de estos dos lo cambiará a un color más claro de esta manera. Correcto, ya le decimos OK y ya tendremos nuestro CorelDRAW en versión blanca. Vamos a regresarlo a la versión oscura, le decimos OK. Bien, para el siguiente truco vamos a convertir el contorno de un objeto. Es muy sencillo, vamos a crear un objeto, por ejemplo, vamos a crear una línea, tal vez como esta. Vamos a hacerla un poco pequeña para que se note de manera más fácil. Vamos a crearle, por ejemplo, una línea más fuerte, y si nos damos cuenta, este objeto es una línea como tal. Le decimos ver líneas de dibujo y es una línea tal cual, no es un vector complejo. Entonces vamos a devolverlo a mejorado y simplemente seleccionando el objeto le decimos objeto, convertir contorno a objeto, y automáticamente ya ese objeto va a pasar a ser un objeto complejo. Si le decimos ver líneas de dibujo, fíjense que ya puedo hacer modificaciones del objeto completamente. De esta manera convertimos líneas de contorno en objetos. Muy bien, para el siguiente truco vamos a utilizar la herramienta de relleno inteligente. Esto nos va a permitir crear vectores cuando nuestros objetos se intersequen entre sí. Es decir, si tengo dos objetos de esta manera y se están tocando de esta forma y quiero sacar o extraer esta forma que está en medio de los dos, simplemente selecciono la herramienta relleno inteligente. Vamos a decirle, vamos a regresarla a mejorado. Simplemente regreso a la herramienta relleno inteligente y puedo darle clic encima justamente por aquí y tendré ese corte sin necesidad de tener que ir a las herramientas de corte o de fusión para poder hacer esto. Bien, herramienta relleno inteligente para crear objetos en intersecciones de ambos objetos. Bien, ahora vamos a cambiar rápidamente de un objeto a un objeto anterior. ¿Cómo es esto? Vamos a decirle clic por aquí donde dice la herramienta de rectángulo. Vamos a crear un objeto cualquiera, por ejemplo, y fíjense que estoy utilizando la herramienta rectángulo y ahora seleccioné la herramienta selección. Entonces con la barra espaciadora le digo clic, presiono la barra espaciadora y fíjense que regreso a la herramienta anterior. Si quiero regresar nuevamente, simplemente puedo hacer cualquier cosa y a la barra espaciadora y automáticamente regreso rápidamente a la herramienta selección. Eso pasa en cualquier herramienta. Si selecciono por ejemplo la lupa
y quiero hacer zoom in o zoom out, le doy barra espaciadora y regreso rápidamente a la herramienta selección, o sea, la herramienta que tenía seleccionada anterior a la herramienta principal. De esta manera pasamos rápidamente de una herramienta a otra. Bien, ahora vamos a aplicar efectos de fusión a una transparencia. Para eso vamos a traer una imagen, puede ser esta que está acá. Vamos a reducirla un poco para trabajar mejor sobre ella. Decimos P para centrar. Bien, y vamos a crear un objeto cualquiera. Puede ser este y vamos a crearlo hasta el centro. Puede ser por aquí. Bien. Arrastramos un poco hasta acá y le damos un color, quitándole la línea de contorno, por supuesto. Ahora, este truco va de crear básicamente un objeto que nos va a permitir fusionar la transparencia con el objeto que está abajo. Es decir, si selecciono ahora la herramienta transparencia, vamos a ver que se nos revelan estas opciones que tenemos aquí arriba. Normalmente iríamos directamente a crear la transparencia, pero en este caso vamos a ir directamente a la herramienta que está aquí, modo de fusión. Y aquí nos presenta Corel una cantidad de modos de fusión que podemos aprovechar y que se van a ver interesantes. Por ejemplo, el modo de añadir va a añadir lo que es el color del objeto al color de la imagen. Podemos decirle sustraer, por ejemplo, y va a pasar lo contrario, ¿ya? Todo lo contrario a la herramienta de añadir. Y aquí tenemos muchísimos ejemplos que podemos ir explorando para lograr, digamos, el efecto deseado. Básicamente esto es aplicar fusión a una transparencia. Correcto. Ahora vamos a crear o vamos a aprender cómo crear contornos y pasar los contornos detrás del objeto. Para esto vamos a crear un objeto nuevamente. Vamos a darle color. Muy bien. Y vamos a darle un pequeño, o más bien vamos a exagerarlo aquí. Bien, perfecto. Le decimos clic derecho en el color y fíjense que ya tenemos una línea de contorno, pero esta línea de contorno digamos que entra en el objeto tanto interna como externamente. ¿Cómo hacemos para que esta línea de contorno pase al fondo y quede solamente, digamos, lo que es el color de nuestro objeto en el frente? Vamos a ir a la parte inferior derecha, aquí donde está la pluma, le decimos doble clic y se nos revela este pequeño panel en donde vamos a tener las opciones de color, de contorno y demás. Aquí lo que nos importa son estas dos opciones que tenemos acá. Simplemente le decimos clic acá y fíjense que automáticamente el contorno va a pasar al fondo, con lo cual el objeto va a quedar completamente libre. Si le decimos aquí donde dice aplicar escala a objeto, lo que nos va a permitir hacer eso es que cada vez que reduzcamos de tamaño el objeto, esa línea se va a escalar también con el objeto, ¿correcto? Eso es muy útil para cuando queremos hacer vectorizaciones y no tenemos seguro o no tenemos claro cuál va a ser la medida final para que cuando ampliemos o hagamos reducciones no nos cambien las líneas de contorno, ¿correcto? Muy bien, vamos a convertir un cuadro de texto a un texto normal y viceversa. Vamos a crear un texto, por ejemplo. Y ahí tenemos el texto, le decimos P para centrarlo, ampliémoslo un poco para que notemos bien el efecto. Y fíjense que aquí tenemos básicamente un texto libre, es decir, si yo simplemente selecciono la herramienta de texto, le digo clic en cualquier lado y empiezo a escribir, tendré un texto, digamos, entre comillas, libre, que simplemente va a ir ampliándose de manera, digamos, de manera recta hasta el final, hasta donde queramos terminar con el texto. Pero la ventaja de los cuadros de texto es que si yo creo, por ejemplo, un cuadro de texto y empiezo a escribir, ese cuadro me va a automatizar lo que son, digamos, los espacios entre el interlineado, ¿ya? ¿Cómo podemos transformar este texto en un cuadro de texto y viceversa? Muy simple, vamos a decirle clic acá y seleccionamos lo que es el texto y le decimos control F8. Con eso, digamos, el texto se va a convertir en un cuadro de texto ya editable. Simplemente vamos a ampliar un poco, fíjense, y ya podemos continuar escribiendo nuestro texto dentro del cuadro. Para revertir el efecto simplemente le decimos control F8 y automáticamente ese texto va a pasar a ser nuevamente de función libre. De esta manera podemos convertir rápidamente de cuadro de texto a cuadro libre. Muy bien, vamos a tratar ahora lo que son los glifos en CorelDRAW. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente cuando nosotros tenemos un texto, vamos a decirle control Z por acá para tener el texto directamente. A veces no nos damos cuenta que los textos tienen de hecho más caracteres de los que nos presentan simplemente en el abecedario o en los caracteres normales. Cada carácter tiene una cantidad de glifos que podemos utilizar en múltiples diseños, pero están relativamente ocultos.
para revelarlos simplemente le vamos a decir control F11 y se nos va a abrir esta pantalla en la parte derecha donde vamos a poder seleccionar los glifos correspondientes a ese tipo de fuente. Por ejemplo, si yo le digo por acá y selecciono la letra Arial, no es necesario tener el texto seleccionado. Esta ventana es totalmente autónoma. Y si le digo la tecla Arial, por ejemplo, la fuente Arial, y aquí en la parte de abajo se me van a relacionar todos los glifos que tienen que ver con esa fuente. Hay muchísimos. Aquí es una cuestión de explorar y fíjense que tenemos muchos gráficos que nos pueden servir para múltiples diseños. Y también tenemos otra serie de fuentes mucho más ocultas. Incluso fuentes arábicas y demás que nos van a venir muy bien para tratar los diseños con todo este tipo de glifos, ¿no? Podemos simplemente cambiar la fuente a otra y tendremos unos glifos completamente distintos. Fíjense, es una cuestión de explorar porque esto es bastante amplio. Correcto, entonces aprender a utilizar la pestaña de glifos con control F11. Y bien, para finalizar el video vamos a crear una numeración de página, pero esta vez lo haremos de una manera distinta. Vamos a colocarle un número a cada página de manera vectorial. Resulta que cuando nosotros, por ejemplo, estamos tratando la diagramación de un texto, puede ser un libro o cualquiera de estas, nosotros tenemos múltiples hojas. Por ejemplo, aquí creamos bastantes hojas y fíjense que a veces tenemos que o valernos bien de lo que nos dicen las páginas por aquí, o crear manualmente los números o la numeración de este objeto, o perdón, de lo que sería el libro, lo que estemos redactando, ¿correcto? Eso se resuelve muy fácilmente en la pestaña de diseño. Aquí vamos a identificar estas dos opciones que tenemos acá, y si le decimos insertar un número de página y le decimos en todas las páginas, fíjense que él me crea un pequeño número aquí abajo desde el 1 hasta la página 10. Fíjense, en cada página me crea un número. Pero ¿qué pasa si yo lo que estoy haciendo es, por ejemplo, un libro en el que voy a imprimir hojas, por ejemplo, pares e impares? Bueno, muy simple. Vamos a decirle nuevamente en diseño, le decimos insertar número de página y vamos a decirle, por ejemplo, seleccionamos la 1, le decimos diseño, insertar número de página y le decimos en todas las páginas impares. Fíjense que me crea un número aquí, 1, en la segunda ya no me lo crea y en la tercera me pone el número 3, con lo cual yo puedo hacer, digamos, diseños que requieran de impresión de páginas pares e impares. Muy bien, chicos y chicas, con esto hemos terminado el video de los 10 trucos de CorelDRAW. Espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en el próximo.